Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Kaeli. Este es un podcast donde hablamos de astrología y en esta ocasión junto a Gonzalo Herrera queremos hablarte de un tema muy especial. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por estar nuevamente acá. A ti, como siempre, hace ya tiempo, ¿eh? Sí, mucho tiempo que no estábamos compartiendo un podcast y bueno, en esta ocasión queremos hablar de un tema que es bastante importante y también que posiblemente has escuchado últimamente en las redes, que es el tránsito de Saturno entrando en Aries, este cambio de signo que va a estar haciendo Saturno ya más definitivamente, aunque es por un par de años, pero se va a quedar allí en Aries por un buen tiempo. Esto va a comenzar, este tránsito comienza, o sea, la salida de Saturno desde Piscis y la entrada en Aries comienza el 14 de febrero. Esta misma semana que estamos grabando este episodio, hasta el 13 de abril del 2028. Entonces tenemos 2 años y un poquito más, porque siempre es un poquito más, donde vamos a tener a Saturno estando en Aries. Así que de eso vamos a conversar hoy día. Los pormenores, qué significa este tránsito, tenemos que tener miedo, hemos de tener miedo o no. ¿Qué implica esta situación acá? ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando quizás llevas a tu mente un tránsito de Saturno? ¿Qué impresión tienes, Gonzalo? A ver, sí que es verdad que es como inevitable, ¿no? Pensar un poco en negativo cuando piensas en Saturno, porque lo que suele traer a la cabeza es cosas no de por sí negativas, pero sí cosas difíciles o que cuestan, ¿no? Y requieren esfuerzo o no van a ser como algo venusino o jupiteriano, ¿no? Que siempre dan más ganas de que te digan, ay, tienes un tránsito de Venus, ¿no? Pues esto es más complejo. No implica algo negativo, ¿no? De por sí, todo va a depender siempre del contexto de cada persona, de su carta y de cómo ese tránsito conecte, ¿no? Con el resto de elementos de su propio mapa, ¿no? Exacto. Y quizás ese es el punto que nosotros queremos dejar planteado acá. Primero es que veas esta sección del video, de este episodio. Al final va a haber un horóscopo donde vamos a hablar un poco de los temas que va a tomar Saturno al transitar por cada una de las casas para los distintos ascendentes. Sin embargo, es importante también tener la base de qué significa Saturno, qué significa Aries y por qué estamos hablando de un tránsito que desde el punto de vista técnico no es tan agraciado, no es el tránsito que quisiéramos tener pasando por nuestra carta por ninguna parte. O sea, si pensamos desde el punto de vista de nosotros, desde nuestra propia experiencia, tal vez este tránsito no es el que evoca las situaciones más agradables. ¿Qué piensas tú? ¿Es un tránsito que debería ser temido, el tránsito de Saturno, principalmente pasando por Aries? A ver, concretamente el hecho de que ya lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que Saturno en Aries no es la posición que le da su cara más benéfica, ¿no? Dentro de lo benéfico que puede ser Saturno, porque está en un signo que le es bastante incómodo. Entonces esto va a acentuar sus características a lo mejor menos aprovechables o menos constructivas, ¿no? Y también un poco la situación que vemos a nivel mundial, creo que algo de razón en esto nos Claro. da, ¿no? Está todo un poco bastante en ascuas o bastante de una manera que se nota una intensidad, ¿no? Bélica, pero pasada por el filtro de Saturno, ¿no? Que es más frío, más contenido, ¿no? Como hablábamos un poco antes de estar aquí entre los dos, que es esta idea de Saturno en Aries, ¿no? Esta naturaleza marciana pasada por el tamiz, ¿no? O el filtro de Saturno. Y claro, como tú dices, esa sensación de crisis generalizada, que estamos en un punto como yendo a una especie de desestabilización del orden mundial, como que los ejes están cambiando, estamos viendo también desastres en distintos lugares, desastres con lo que tiene que ver ahora con Saturno, que es Saturno en Piscis aún, desastres con agua, pero también hay desastres con fuego, que empiezan a evocar esta impresión de qué pasa con Saturno, que ya está haciendo su casi ingreso en este signo, estando en los últimos grados de Piscis,
También estamos hablando de conflictos bélicos, hay bastante polarización política, radicalización de las ideologías, que cada uno toma su postura y se pone en el bando o en el lugar más opuesto posible, cosa de no generar ningún tipo de acuerdo. Y tal vez eso lo vemos en situaciones que son a gran escala, como si pensáramos en situaciones globales o a nivel de sociedad, pero tal vez en posiciones que son más bien personales, con nuestro entorno. Entonces uno puede sentir quizás que hay ciertas tensiones que se están notando, o que al menos está como el lenguaje de eso, como que eso estuviese allí, es como que nos estuviesen diciendo estamos en tensión, por lo tanto uno se pone tenso. Entonces el tránsito de Saturno no es necesariamente la razón de que pueda haber miedo. El tránsito de Saturno, si lo pensamos nos salimos desde nuestra dimensión humana y pensamos en el trasfondo de los astrólogos antiguos, ellos pensaban que los dioses estaban transmitiendo mensajes a la humanidad. Entonces Saturno, pasando por Aries, dice, ok, aquí hay un mensaje específico, este periodo posiblemente no va a ser el periodo más agradable, por lo tanto hay un momento en que tienes que afirmarte, como afirmarte los pantalones bien, ponerte los zapatos y empezar a andar con mucha más firmeza, quizás, con más aplomo, y quizás no con los ojos puestos así como tanto en las nubes. Como, por eso uno piensa en Saturno como un momento de realidad, de poner un poco más de densidad al momento que uno está viviendo. Y claro, posiblemente se atribuye al temor, da miedo, pero ¿qué podemos hacer con el temor? O qué implicancias podría tener el temor directamente? ¿Es el temor algo real y todo eso? Sí. No, que igualmente que no solo hay que tener en cuenta las cartas de cada uno, ¿no? Como dices tú, es el hecho de que cada país y cada zona del mundo este tránsito lo va a vivir de una manera distinta, porque va a haber estas interacciones, ¿no? Con estos tránsitos. Por ejemplo, yo lo veo al menos aquí en Europa, que se ve que todo lo que está pasando en Estados Unidos y la radicalización de Trump y toda esta cosa, lo que está haciendo aquí, al menos en Europa, en países de cerca de España, incluso, bueno, en España es un poco más particular, pero, por ejemplo, en Portugal ha ganado la izquierda por goleada. Y en otros países de Europa, que la izquierda estaba cayendo, ahora está empezando a remontar porque la gente ve lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces yo creo que esto lo vengo a decir del hecho de que no va a significar que en todo el mundo de repente empiece a arder y todos sean conflictos y todo sea problemas, porque en cada país y a nivel la astrología mundana, ¿no? y geopolítica, este tránsito va a interactuar y va a hacer unas combinaciones distintas. Y entonces es lo que tú dices, ¿no? Que este miedo, aunque esté en la atmósfera, esté en el ambiente, no tiene por qué ser un miedo que luego como dicen, ¿no? Que el 90% de los miedos que tenemos en la cabeza luego no existen. Pues esto quizás es un poco lo mismo, ¿no? Que de ese 90% del miedo que le tenemos al mensaje, como dices tú, de Saturno, no se va a acabar materializando en ningún momento, ¿no? Sí, claro, eso es importante tener en cuenta. Por eso vamos a hablar de los significados de Saturno, porque el miedo, el temor, la crítica, estos rumores y todo eso tienen que ver mucho con el significado de Saturno. O sea, siempre pensamos, o los primeros significados que ven de Saturno a su mente, a la mente de uno, es, por ejemplo, la restricción o los límites, o para algunos la estructura. Pero no son los únicos significados de Saturno, y los matices que puede tomar Saturno estando en Aries son bastante interesantes. Por eso vamos a hablar de estos dos temas. Pero antes de llegar allá, queremos aclarar algunas cosas más, o quizás darle vuelta a una pequeña reflexión a cuándo es necesario poner atención a un tránsito, o cuándo un tránsito finalmente es tan relevante. No vamos a enfocarnos tanto en la astrología mundana, porque no es lo que estamos haciendo acá necesariamente, pero es un punto que más adelante, quizás con la entrada del Sol en Aries, debe sí o sí ser abarcado. Pero cuando llevamos un tránsito como este a nivel personal, hay ciertos, como vamos a decir, requisitos o requerimientos para que esto se vuelva un poco más tangible.
Y no para todos va a ser de la misma manera. O sea, ya el hecho, como tú mencionaste, en nuestra vida real, nosotros vivimos en distintos países, hay distintos idiomas, distintos contextos, distintos partidos políticos, si fuese así, pero también todos estamos en distintas edades, distintos momentos, distintas relaciones como sociales y familiares. Entonces, contextos diferentes hay. Y como contextos diferentes hay, también hay distintas cartas y todo eso. Entonces, ¿qué piensas tú que son algunos requisitos tal vez como para que este tránsito se vuelva relevante o significativo para Sí. una persona? Sí, o sea, yo pienso que en general, así de manera básica, que ya de por sí Saturno en la carta ya tenga un papel predominante, ¿no? Es decir, a lo mejor rija al ascendente de la persona o rija a, digamos, a un aspecto, por ejemplo, al Sol o a la Luna, ¿no? Tenga algún tipo que gobierne una parte de la carta que sea prominente, ¿no? Una casa angular o esté en una casa angular, ¿no? Que eso ya va a hacer que de por sí pues, tenga más probabilidades de que la persona lo note, ¿no? Y luego, si ya vamos a técnicas, que en ese año, o sea, en este año, Saturno tenga un lugar también de peso, ¿no? De interés, que sea, sea uno de sus signos los que estén como signo del año o que esté en una carta, en una casa que esté muy marcada, ¿no? Muy activa, digamos, en ese momento. Va a ser... ¿No? ¿Tú qué crees? Sí, creo que hay algo importante también en tener en cuenta que cuando hacemos astrología, no solamente miramos los tránsitos por sí solos, así como cosas que están en el aire, sino que siempre los anclamos a algo, que es la carta natal, que finalmente funciona como una raíz o un espacio donde uno ancla el cielo para saber qué está pasando realmente. Pero además de eso, los tránsitos también se pueden anclar a través de las revoluciones. Tenemos las revoluciones solares, algunos utilizan revoluciones lunares, revoluciones mensuales. Entonces sí, por ejemplo, este tránsito de Aries que va a comenzar el 14 de febrero, no está marcado en tu revolución mensual actual, o sea, anual, perdón, tu revolución solar o anual actual. Tal vez no va a ser tan específico, no se va a notar tanto hasta que en una revolución solar o anual ya esté presente Saturno en Aries. Porque eso hace que el planeta ya quede en cierta forma impreso como en la vida de la persona y que va a mostrar algo directamente y tiene que hacer algo. Está como, ok, estoy aquí en esta revolución, entonces desde aquí en adelante yo tengo poder sobre lo que se está dando en el contexto de la persona. Pero antes de eso, por ejemplo, si alguien está de cumpleaños justo este año, hoy día mismo, 10 de febrero, en esa revolución anual o solar no tiene a Saturno en Aries. Tienen Saturno en Piscis. Entonces eso es importante porque el año no va a ser visto desde el prisma de Saturno en Aries, sino que de Saturno en Piscis. Pero si alguien está en cumpleaños en marzo o en abril durante este año, ya va a tener a Saturno en Aries y va a notar posiblemente ese efecto. Eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es algo que los astrólogos antiguos generalmente hacían y nos dejan esa indicación. El tránsito así por sí solo no es tan válido como lo es cuando ya está impreso en algún tipo de revolución mensual, anual, en la profección, etc. Entonces eso es... Sí. No, te iba a decir igualmente que la gente que nos escuche que le pase esto que has comentado, ¿no? Que cumpla en abril, por ejemplo, y demás, que tampoco se asuste porque piense, vale, me va a afectar a mí. No, es que luego tendremos que analizar cómo se combina su carta natal con la revolución del año y dónde cae ese Saturno, dónde, claro, son multitud de factores, es decir, no siempre, porque si no a todo el mundo, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? A todo el mundo nos pasaría lo mismo todo el rato, en todo momento. Entonces siempre va a ser a nivel individual, igual que habrá gente con este tránsito que le irán genial las cosas. Aunque Saturno esté transitando Aries, a lo mejor justo este año se casa, compra una casa y le asciende en el trabajo. Entonces, que no todo el mundo piense que eso le va a afectar directamente simplemente porque ya vaya a su revolución solar, ¿no? Vaya a iniciarse cuando Saturno ya esté en este signo. Claro, y eso es algo importante a tener en cuenta si Saturno es
está presente en tu carta, obviamente está presente en la carta. Hay dos cosas. Primero, tener en cuenta si Saturno eh, está bien ubicado dentro de la carta, es decir, está en su propio signo, como Capricornio o Acuario o incluso Libra, o si está posicionado en una casa angular que le dé un buen espacio, o si el regente de Saturno en la carta natal también está bien ubicado, eso podría levantar a Saturno también. Y por otro lado, saber si Saturno está presente en una carta diurna o nocturna, es decir, si tu carta natal es diurna o nocturna, si tu carta es diurna, posiblemente Saturno va a provocar o va a evidenciar o te va a decir que hay cosas que ponen la atención, conflictos, pero que a la larga van a ser constructivos. Pero si está en una carta natal nocturna, o sea, si tu carta natal es nocturna, naciste de noche, posiblemente Saturno es el que tiene a su espalda tener que poner los problemas más conflictivos, o él te anuncia, o él te indica, mira, este sector de la vida es donde podrían haber más indicios de conflicto. Entonces, para las personas que tienen carta nocturna, es posiblemente este tránsito se sienta un poco más pesado que para los que tienen cartas diurnas. Al revés de lo que pasa con Marte, por ejemplo. Marte es al revés. Es menos pesado para quienes tienen carta nocturna, y para quienes tienen carta diurna es un poco más conflictivo. Y bueno, el Saturno natal es el que manda. O sea, si tienes a Saturno muy bien posicionado en la natal, posiblemente este tránsito no haga tanto conflicto. Ahora, si tú tienes un Saturno más conflictivo en la carta natal, o que tiene más desafíos, posiblemente este Saturno también se muestre de esa manera, porque siempre va a tener que ver con lo natal. O sea, no es un tránsito en el aire, así nomás. No es como que si nosotros decimos esto fuese como ir al médico y te haces un examen, el examen se lo hacen a cualquier cosa, ¿no? Se lo hacen a tu cuerpo para saber realmente lo que está pasando contigo. Entonces es lo mismo. O sea, hay que hacer una suerte de examen y ver cómo esto se posiciona en tu carta natal, y después de eso hay una evaluación honesta y directa. O sea, en este caso, nosotros no podemos ser tan directos o no podemos hablar todo porque no tenemos tu carta presente acá. Eso es un límite que nosotros tenemos aquí, que podemos fácilmente reconocer. Y yo creo que quienes están escuchando también lo saben. Exacto. Muy bien, entonces vamos hablando acerca de Saturno. Miremos algunas de las condiciones que tiene Saturno en el cielo, para saber por qué este tránsito de Saturno estando en Aries no es tan fácil. Saturno, hay un tema que se llama dignidades esenciales, que son las formas de afinidad que tiene un planeta con ciertos espacios del zodiaco. Entonces, por ejemplo, Saturno tiene su domicilio o casa, que es finalmente su morada o su hogar, así como cada uno tiene su propia casa o su domicilio, donde tú vives. En Capricornio y Acuario es Saturno, esos dos lugares son de él. Y hay un lugar contrario a este que se llama exilio o antítesis, que son Cáncer y Leo, que son los sitios contrarios a estos domicilios. Y ahí nace una idea de que los sitios contrarios o las oposiciones a los propios domicilios son un lugar relativamente conflictivo para el planeta, porque la oposición en la antigüedad era vista como una sensación de enemistad, o de que algo actúa en tu contra. Entonces el propio planeta se vuelve enemigo de su propio espacio, porque está en el sitio contrario. Y además el sitio contrario es regido por un planeta que es muy opuesto. Entonces los lugares de Saturno son siempre regidos por Saturno, obviamente. Los lugares contrarios a Saturno son regidos por las luminarias, que son todo lo contrario a Saturno. Y la exaltación de Saturno se da en el signo de Libra, y bueno, ahí me equivoqué, para que lo pongan después, ustedes lo puedan, si lo están escribiendo, por ejemplo. Ahí abajo debería decir depresión. La depresión de Saturno es Aries, que es el punto finalmente de todo este asunto. La depresión es un tema relevante. No sé si tienes alguna idea a priori de qué quiere decir la depresión de un planeta, Gonzalo. Sí, bueno, es el punto. También tiene este componente, ¿no? De que es un signo regido por un planeta que no acaba de casar, ¿no?, con su naturaleza, porque en este caso la depresión de Saturno es un signo de Aries, que aquí Saturno y Marte, perdón. Saturno y Marte son los dos considerados tradicionalmente maléficos, pero que son totalmente opuestos en naturaleza, ¿no? Entonces, Saturno en la casa de Marte
se considera también muy incómodo porque mientras que Saturno es esta idea no fría, melancólica, como de lentitud, ¿no? O de hacer las cosas con cabeza fría y tal, Marte es todo lo contrario, ¿no? Entonces como que quizás en la casa de Marte le da como una prisa y digamos como que le aprieta las tuercas, ¿no? A la naturaleza de Saturno, haciéndolo quizás más estricto, ¿no? Más esta idea de intentar hacer que alguien que hace las cosas a su ritmo las tenga que hacer más rápido, y eso lo va a estresar, lo va a poner de mal humor o lo va a hacer que no actúe como podría actuar de manera más constructiva, ¿no? Y también es esta idea que se puede encontrar en la literatura tradicional, ¿no? De los astrólogos de la antigüedad, ¿no? De que el signo de depresión es un signo que implica que duplica los esfuerzos, ¿no? El planeta tiene que trabajar o hacer mucho más para conseguir lo mismo que estando en un signo propio o en su signo de exaltación, que sería todo lo opuesto, ¿no? Que es un signo que le ayuda o le da un empujón a su propia naturaleza, ¿no? O el regente de ese signo de exaltación le da como un ímpetu o lo equilibra de manera que lo hace estar más en consonancia, ¿no? A su propio hacer, digamos. Antes de que sigamos hablando así de este tema específico, que es muy importante en tenerlo muy claro acerca de las depresiones, vamos a mirar un poco de los significados de Saturno, para que entremos aún más en contexto de por qué Saturno en este sitio que estamos hablando, que es un sitio que es de Marte, que luego vamos a poner toda esa información allí, es de Marte, donde se exalta el Sol, es un espacio que a Saturno no le hace bien. ¿Y cómo no le hace bien? Bueno, lo vamos a entender a través de los significados de Saturno, porque esto es lo que va a tener una suerte de complicación. Entonces vamos a ir leyendo poco a poco lo que significa Saturno. Tenemos un episodio específico que hicimos en un anterior podcast, que es el astrológico, donde hablamos de Saturno con mucha extensión. Ahora lo vamos a hacer un poco más breve, pero si quieres saber un poco más, puedes ir a ese episodio. Te lo voy a dejar también en la descripción de este episodio, de este video. Y esta porción es un poco más larga, hablando de Saturno en la gran introducción de Abu Machar, introducción a la astrología o al conocimiento del juicio de las estrellas. Entonces, lo primero que dice el autor es: la naturaleza de Saturno es fría. Y eso es algo que de inmediato ya nos va a dar una diferencia con Aries, que es donde estamos evaluando a Saturno. Aries es un signo caliente y Saturno es un planeta frío, entonces hay una discordancia. Ahora, en lo siguiente hay una concordancia. Saturno es frío y seco. Ambos son secos, tanto Aries como Saturno. Entonces hay una suerte de concordancia, pero cuando hay este tipo de concordancia, lo seco podría exagerarse. Hay algo importante respecto de los planetas maléficos, que son exageraciones de los temas. Nunca son la moderación, no son el equilibrio, sino que son irse a los extremos. Entonces Saturno es extremadamente frío y seco. Es melancólico, la naturaleza es oscura, de intensa crueldad. Quizás será frío y húmedo si es oriental, opresivo, de hedor asqueroso, de mucho comer y de verdadera estima. Y dignifica trabajos de humedad y el cultivo de la tierra, y campesinos y villanos o señores del pueblo, y el asentamiento de tierras, también edificios y aguas y ríos, y las cantidades o medidas de las cosas y las divisiones de la tierra. También riqueza y una multitud de recursos y maestrías que se hacen con las manos, avidez y la mayor pobreza y los pobres. Tenemos varias ideas, primeramente hablando de Saturno. Se refiere a la tierra, al trabajo de la tierra, al agua en ocasiones también. ¿Tienes alguna impresión hasta este punto respecto de lo que significa Saturno? Sí, y lo que has comentado, ¿no? Que ya hicimos un episodio sobre Saturno, pero recordar lo que sobre todo estudiosos de la astrología antigua han dicho, que normalmente cuando describen planetas, primero no lo tenemos que tomar al pie de la letra, porque normalmente, sobre todo los maléficos, como tú has dicho, que son extremos, los autores antiguos los describían de una manera extrema.
Ajá. Es decir, como que describían lo más extremo que este planeta podía llegar a producir. Es decir, que una persona que tenga un ascendente regido por Saturno no lea de hedor asqueroso y se piense que eso le Claro. va a provocar ese tipo de característica, porque volvemos a lo mismo, hay multitud de factores que envuelven una carta natal. Ujú. Y aquí lo que se está haciendo es como no es una caricatura, pero es una ida a los puntos máximos para que el estudiante que en esa época lo estuviera leyendo entendiese un poco la idea que proyecta ese planeta, Ujú. ¿no? Entonces, Claro. y aquí igualmente estamos viendo lo que hemos dicho, que hay cosas positivas que da este planeta, es decir, dignifica trabajos con el agua y con la tierra, es decir, campesinos, jardineros, gente que se dedica a todo lo que tiene que ver con los puertos, con el comercio en estos lugares, ¿no? Con la idea de que hay más importante que una persona que cultiva comida, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, aquí estamos viendo que no todo lo que está produciendo, que comienza así de una manera tan, ¿no?, intensa crueldad, opresivo, luego vemos que esto también rebaja un poco digamos, su perspectiva y te está dando también riqueza, recursos, cosas que se hacen con las manos. Ujú. Entonces aquí hay un poco de, bueno, va a un extremo y va a otras cosas mucho más positivas, que estaríamos hablando a lo mejor de un Saturno bien posicionado, con buenos aspectos, en carta diurna, por ejemplo, ¿no? Esto que hemos Ujú. ido haciendo, Ujú. pues es lo que tendríamos que ir a medida que vamos leyendo esto, porque también nos separan muchos siglos y no se escribía de la misma manera que escribimos hoy día, como para que todo lo que escribes es directamente lo que quieres decir, sino que aquí también hay una forma de hacer entender la naturaleza del planeta con a veces conceptos muy extremos unos de otros, ¿no? Ujú. Bueno, habiendo explicado eso, sigamos leyendo Mm. para que sigamos viendo lo que habla Saturno. Ya las palabras tienden a ser un poco más tendientes hacia el lado duro de la vida y el lado esforzado de la vida, ¿sí? Ujú. Las cosas que dignifica Saturno no son los quehaceres fáciles o rápidos o mentales. Son, al menos en esta instancia, son principalmente del cuerpo. También, Físicos. sí, también significa, siguiendo ahí la lectura, significa viajes por mar y viajes lejanos de larga duración y perjudicial, e ingenio, envidia y sensatez y tentaciones, y audacia en los peligros e impedimentos, y vacilación, y ser solitario o raro, y una falta de asociación con los hombres, y arrogancia, y magnanimidad, y el aparentar, y el vanagloriarse, y el sometimiento de los hombres, también las gestiones de un reino, y de todo un trabajo que proviene con fuerza y con maldad e injurias, y una tendencia al enfado, incluso guerreros, y encadenamiento y prisión. También verdad en las palabras, y estima, y prudencia, y comprensión, y experiencia, y ofensa, y obstinación, y una multitud de pensamiento y profundidad de consejo, e insistencia, y tosudez en el método. No se enfada fácilmente, pero si se enfada no es capaz de gobernar su propia mente. No desea el bien a nadie. Significa, bueno, ahí vamos a parar un momento. Y haciendo alusión a lo que tú mismo decías, Gonzalo, es esta idea de cómo escribían los antiguos y cómo se expresa el significado del planeta. Uno en la mente tendría que ir dibujando, por ejemplo. Hay cosas que tienen que ver con un Saturno bien posicionado en una carta, con otras que Ujú. está mal posicionado, pero es como todo el rango que abarca. O sea, tenemos ahí Ujú. arrogancia, una persona solitaria, ingenio y sensatez, envidia y sensatez. Como tenemos un lado y el otro, o sea, depende de Ujú. la posición. Ahora, nosotros en esta ocasión nos tenemos que empezar a fijar quizás en las más incómodas. No podemos hacer caso omiso de eso porque vamos a tener a Saturno entrando en un signo que no es cómodo para él. Entonces empezamos a fijarnos qué pasa con esos sectores. Por ejemplo, aparentar, vanagloriarse, el sometimiento de hombres o falta de sometimiento a los hombres, arrogancia, todos estos temas que quizás nos empiezan a enfocar qué tipos de situaciones, qué tipos de personas, qué tipos de contextos, eventos podemos empezar a notar en nuestro alrededor o viniendo de parte de nosotros mismos, porque esto también puede ser en algunos casos una especie de momento para tener que vivir una especie de espejo para alguno,
donde notar en qué espacios de nuestras vidas somos también así. No todo tiene que ver con nosotros mismos, a veces afuera, pero a veces también es adentro, entonces hay una suerte de dualidad ahí. Sí, exacto. Eh, Y em, veo que también, como siempre, ¿no? Que se utiliza, en la antigüedad se utilizaba mucho el definir por opuestos. Ujú. Si estuviésemos mirando la descripción de Júpiter, que es como, digamos, el gran benéfico en contraposición al gran maléfico, ¿no? A Saturno, nos fijamos que muchas de las cosas que significa Saturno las contrapone Júpiter, ¿no? Porque él, por Ujú. ejemplo, Saturno dice tozudez en su método, obstinación, mientras que Júpiter se supone que es todo lo contrario, ¿no? Que intenta mediar entre las posiciones, que intenta equilibrar e intenta comprender a la otra persona, ¿no? O intenta ser mucho más relajado en las maneras de hacer, ¿no? Y Ujú. aquí, en cambio, vemos esta naturaleza más seca, ¿no? De Saturno, que es que él se obstina y se vuelve tozudo cuando quiere algo y cuando cree que algo es como tiene que ser, ¿no? Que Ujú. también tiene sus ventajas, o sea, hay este tipo de cosas no siempre o no tienen por qué ser de manera automática negativas. Es decir, alguien Ujú. tozudo que esté convencido de algo y lo quiera conseguir, puede a veces conseguir mucho más que una persona jupiteriana o venusina que deja más fluir las cosas, si ve un obstáculo no lo intenta afrontar, ¿no? Ujú. Hay cosas que también se pueden considerar como constructivas. Lo que pasa es que lo que tú dices, estamos hablando de un Saturno en Aries que siempre va a ser mucho más Ujú. difícil de ser constructivo, ¿no? O de ver su parte más Claro. benéfica dentro, ¿no? Ujú. De su malignidad. Ujú. Y disculpa un momento que enciendo la luz, que me estoy quedando sin luz. Sí, claro. Es- Ok, sigamos entonces. También significa hombres mayores, aquí ya hablando de personas, líderes, senadores, jeques, o sea, son autoridades, y hombres Ujú. serios, y cargas, y miedos, pesares, y lamentos, y la complicación de la mente, que es algo que posiblemente sea lo más fácil de atribuir a Saturno estando afligido, y también fraude, y aflicción, y dificultad, y pérdida. También ancestros, y lo que se deja tras la muerte, crianza y ser huérfano y cosas antiguas, incluso abuelos, padres y hermanos y personas mayores y esclavos y conductores de mulas, y los hombres que son acusados, ladrones y aquellos que excavan tumbas y que roban prendas de la muerte. Eh, Importante tener en cuenta acá lo que tiene que ver con la ansiedad, lo que tiene que ver con el miedo, con toda esta situación, aflicción, fraude, dificultad y pérdida, lamentos, la complicación de la mente. O sea, el ser Ujú. humano se ha complicado su mente durante toda su existencia y desde que tenemos la astrología tal y como la conocemos, la astrología que proviene desde tiempos helenísticos y quizá un poquito más atrás hacia la actualidad. Sabemos que Saturno es uno de los que nos demarca quién se complica o qué cosas te complican la mente. Y entrando en este tránsito de Saturno en Aries, posiblemente todo lo que tenga que ver con ese espacio de la casa posiblemente traiga alguna complicación. Y eso es interesante que también conversábamos antes, es qué tan real son las complicaciones de la mente, porque las complicaciones de la mente son de la mente, o las complicaciones del espíritu también podrían ser. Ujú. En cuanto a son complicaciones reales, esas son complicaciones que realmente así son evidentes, o son esas cosas que nosotros como rumiamos y damos vuelta y vuelta a ver si las logramos hacer o no. Que Saturno en cierta forma tiene esa capacidad de hacer que las cosas duren mucho tiempo. O sea, podría ser Exacto. tomar mucho tiempo en finalmente ejecutar una decisión Ujú. o tener una conversación importante o empezar cierto proyecto. O sea, Saturno siempre va a querer demorar las cosas y va a querer decir de alguna manera que no lo hagas porque están A, B, C, D, E, F, G hasta la Z de complicaciones que podrías tener si empiezas eso, pero pueden ser simplemente complicaciones de la mente y no Sí. tanto reales. Y quizás también en el hecho de que hablamos, ¿no? De que es en Aries, el hecho de que estas complicaciones y estas preocupaciones van a tener que tener, o sea, van a tener un carácter marcial, ¿no? La idea de ansiedades, de quererle poner, ¿no? Velocidad a algo que a lo Ujú. mejor tiene que ir lento, Ujú. o impaciencia, ¿no? El Ujú. estresarse
porque algo no se está haciendo a la velocidad que a lo mejor uno quiere o quiere tener algo ya y sabe que va a tardar mucho tiempo y eso le genera una ansiedad, ¿no? También combinándolo con el signo, ¿no? Yo que creo que también podría ir un poco por allí, ¿no? La naturaleza de Saturno en este aspecto que comentas de ocupación, ¿no? Exactamente. Bueno, y queda un poquito más de este texto. Dice, y sastres del cuero y aquellos que culpan a las cosas. Eso es muy interesante, que culpa a las cosas, los que generan culpabilidad en los demás también. Significa hechiceros y maestros de la discordia y hombres de baja clase y eunucos. Significa gran longitud de pensamiento, como reflexión. Será reflexión. Y una escasez de habla y el conocimiento de secretos, y quien no sabe lo que está dentro de su mente ni hace que una persona sabia le revele todos sus asuntos oscuros. ¿Por qué no sabe qué hará con la información? Porque no sabe lo que hará con la información y significa austeridad y ascéticos o ermitaños de las religiones. O sea, aquí hay al menos dos cosas que me resultan interesantes, que es esto de guardar información, o sea, una longitud de pensamiento, poder pensar mucho, y ahí cómo no se va a problemar, porque una longitud de pensamiento, como la profundidad, uno diría profundidad, pero me parece interesante que él diga longitud, o sea, la capacidad de pasar mucho tiempo pensando, quizás filosofando, y escasez de habla. O sea, como mucho pensar, poco hablar, poco decir, poco revelar, poco mostrar. O sea, uno podría decir, bueno, Saturno en Aries va a estar en un espacio que va a estar incómodo, pero tal vez si pensamos en un Saturno mal ubicado, tal vez podría ser por un lado excesivamente hablando, revelando demasiada información que no debería, o guardando aún más silencio de lo que debería guardar. Porque está incómodo. Uno podría pensar, si Saturno habla de ti en tu carta natal, tú estás incómodo en un entorno que no te gusta, entonces no quieres decir nada. O por otro lado, estás hablando, revelando demasiado, trayéndote algún tipo de problema o situación incómoda tal vez. Entonces, teniendo estos significados de Saturno, volvamos atrás. Lo que estábamos hablando de las exaltaciones y depresiones. Es muy importante tener en cuenta que además de que Saturno tiene su domicilio en Acuario y en Capricornio, y sus antítesis o exilios en Cáncer y también en Leo, cuando hablamos de las exaltaciones es algo muy parecido a eso, que posiblemente las anteriores son más conocidas que las exaltaciones y depresiones. A las depresiones también se les llama caídas. Y teniendo a Saturno ubicado en Libra, diríamos que Saturno está en su exaltación. Libra es un espacio, por ejemplo, si notamos esta carta, el diagrama que tenemos acá, esto está así puesto porque está enfocado en la idea del tema mundi. El tema mundi es una carta tipo pensada en el nacimiento del universo. Entonces se dice que Cáncer es el ascendente y de ahí se ordena toda la carta y los planetas tienen sus posiciones. Si nosotros ubicamos a Cáncer nuevamente como el ascendente, nos vamos a dar cuenta de que Saturno está posicionado en Libra, en una casa que es subterránea, que es oscura, que va muy bien con la naturaleza de Saturno, que habla acerca del linaje, habla acerca de lo privado, de lo oculto, de los padres, de la ciudad, de un edificio, por ejemplo, que es la casa. Saturno siempre está ligado en la astrología antigua al linaje, a los ancestros, a gente que viene desde atrás. Por eso también se habla de los muertos, incluso con Saturno, de los muertos y de los muertos de uno, de quienes murieron antes que uno. Y el sitio donde, que es el contrario, el Sol se exalta, que es en esta carta sería como la casa 10, que es el sector más público, y el Sol habla de la fama, el esplendor, la reputación, el poder, la autoridad. Y que Saturno esté posicionado en Aries, en ese caso le daría un espacio que es demasiado contrario a su propia naturaleza. Saturno prefiere un lugar oscuro, que nadie lo vea, y está posicionado en esta carta en el lugar más visible. Además de que en la antigüedad también se hablaba de que Aries, o está esta simbología de que Aries es como el inicio de la primavera, donde la luz empieza a crecer, y Saturno prefiere estar en un espacio donde también está creciendo la oscuridad, como Libra, en esta imagen simbólica de las estaciones del año, cuales se refieren a cada espacio de la carta. Entonces Saturno allí también tiene una complicación. Entonces encontramos varias
posibles contradicciones, como tú también mencionabas, Marte rigiendo a Aries y las naturalezas contrarias que podrían encontrar. Son los dos maléficos, Marte y Saturno, pero son sumamente distintos. Es como un lado es un bando y Saturno es el otro, son completamente diferentes. Se parecen en que son secos, pero Saturno es frío y Marte es caliente, y eso hace que la diferencia sea notable. Entonces tenemos a un Saturno puesto en su depresión. Ahora, ¿qué podría implicar un planeta en su depresión? Bueno, antes de ir a esa depresión directamente, hablemos un poco de Aries. Aries es un signo de domicilio de Marte, la antítesis de Venus, la exaltación del Sol, depresión de Saturno, y donde tiene triplicidad el Sol, Júpiter y Saturno, que eso es uno de los puntos que parece ser un poco contradictorio, que este signo sea regido de alguna manera igual por Saturno. No sé si tienes algún pensamiento al respecto, Gonzalo. Bueno, es que el tema de triplicidad también es un tema aparte, porque es un tema complejo que yo que a veces también, yo personalmente tengo mis dudas de si hay veces que se tenga que utilizar dentro de las dignidades o dentro de las técnicas de vida y todo eso, ¿no? Porque había autores que solo utilizaban para el tema de las técnicas de las fases de la vida, ¿no? De cómo, de si la primera parte de la vida de una persona sería de tal forma, la segunda parte de otra forma, y digamos que en este punto, por ejemplo, Saturno haría como de regente compartido que influiría en las dos partes. Bueno, esto es un tema aparte que no toca aquí. Y yo que es aquí el punto, ¿no? Pero también es la idea de que Saturno, pese a que es el gran maléfico y es como contrario al Sol y a Júpiter, tiene el poder, ¿no? O tiene como la fuerza para estar al mismo nivel que estos dos planetas, ¿no? Entonces yo creo que aquí también hay un punto que viene por otro lado, ¿no? La idea esta de que Saturno esté en esta triplicidad, de que está al mismo nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, los mesopotámicos consideraban a Saturno el sol de la noche. Entonces hay esta idea de que, aunque Aries es su caída y los signos de fuego son un poco, digamos que serían opuestos a su propia naturaleza, hay esta idea de que sigue siendo un planeta regio a su manera, ¿no? Porque también como significados da significados de gobierno, ¿no? O de poder. No sé si lo que hemos leído no recuerdo, pero en otros autores también habla de gobernar cosas ajenas. Sí, la administración, claro. Exacto, tener hijos que no son propios, ¿no? O sea, ser padrastro o madrastra de hijos que no son de uno mismo. Que lo que vemos aquí es significados del Sol, pero transformados en Saturno, ¿no? Es decir, el Sol suele tener también significados como de ser padre, pero el Saturno los tiene, pero siendo padre de otros. Entonces le da este punto saturnino, ¿no? De que no es un sol. Y yo que aquí el hecho de que lo llamasen el sol de la noche tiene mucho significado, ¿no? De todo lo que has dicho, de que le gustan los lugares oscuros y demás. Entonces yo aquí está este punto, ¿no? De que participe de esta triplicidad. El hecho de que los tres son como los planetas más regios que tiene la astrología antigua, ¿no? Entonces aquí le han dado como un lugar, pese a que de primeras nos parece bastante como extraño, ¿no? Que Saturno tenga triplicidad en Aries. ¿Tú qué piensas? Claro, es algo importante. Las triplicidades es un tema que en la astrología en general no es tan fácil de abarcar porque hay distintas versiones de la triplicidad. Nosotros estamos aquí usando las triplicidades de Doroteo. Existen otras versiones, por ejemplo, tenemos las triplicidades de Ptolomeo. Después vamos a encontrar las triplicidades hacia el futuro, tal vez las de William Lilly, que también son distintas. Pero estas son las que son mayoritarias en el tiempo helenístico y también en el tiempo árabe. Vamos a ver que son de uso primordial, es decir, casi todos usan esta triplicidad. Y siempre se usan en conjunto o están al lado, por ejemplo, los domicilios y antítesis, exaltación y depresión, y después viene la triplicidad. Que la triplicidad no tiene un contrario, no tiene uno que está cómodo y un incómodo. Son todos regentes, el Sol, Júpiter y Saturno.
Y algo que no tiene que ver con esta regencia es si tiene domicilio, exaltación, depresión o antítesis. O sea, que Saturno tenga depresión en Aries no descalifica a Saturno para que sea regente. La única condición que habría en este caso es que sea un planeta masculino, porque este signo también es masculino. Entonces, de esa manera ya lo puede regir. Sería como un signo activo o de secta diurna, que sería como muy similar a la idea. Entonces Saturno ya puede actuar acá como regente. No es el regente principal, sino que el principal es el Sol, luego Júpiter y luego Saturno, que son los únicos planetas diurnos. Pero en algún momento vamos a hacer un episodio específico hablando de la triplicidad, así que si alguien quiere y este tema le importa, déjenlo en los comentarios para saber cuántos de ustedes están interesados en escuchar un episodio acerca de esto. Esto es algo que, por ejemplo, abarcamos un poquito más profundamente o bastante más profundamente en los cursos de astrología, en la formación, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel y también en el nivel predictivo, porque como tú dijiste, las triplicidades son súper importantes para hacer predicción. Pero lo que quiere decir a grandes rasgos es que Saturno es capaz de traer ayuda a este espacio. Es que se podría comportar, comillas, afortunadamente, como trayendo bendición, no me sale la palabra, como que las cosas, eso. El asunto es que Saturno también podría aquí traer ayuda que no es la ayuda que se espera. Puede ayudar, pero su naturaleza también es como, no quiero ayudar a este espacio. A Saturno no le gusta Aries, así como cuando a uno no le gusta ir a la casa de, no sé, un tío, un primo o un amigo no sé, de alguien de la familia y uno tiene que ir a esa casa por obligación y uno no quiere estar ahí y uno tiene que llevar un regalo, supongamos, o algo para dar las gracias por la invitación. Bueno, ese sería como un poco Saturno en triplicidad. Puede traer ayuda, puede traer un poco de soporte y respaldo, pero siempre es como un poco a regañadientes, porque aquí también tiene el sitio de su depresión o su caída, y eso hace que Saturno también esté como un poco conflictuado por este espacio. Ahora, específicamente tenemos varias cosas que podemos sacar acá, pero depresión, caída. ¿Qué implica que un planeta esté en su caída? ¿Qué impresión tienes tú y qué impresión te da Aries para Saturno? Es lo que un poco hemos comentado antes, ¿no? Que para mí, al menos cuando también lo leí, era como lo que más me acabó convenciendo y entendí, ¿no? El concepto, que es la idea de que el signo en sí, pero sobre todo el planeta que lo rige, es opuesto a la naturaleza del planeta en el que está en esa caída, ¿no? Digamos, es igual que los exilios, ¿no? Hay un poco ahí de eso, que no hay una concordancia o una ayuda o una compatibilidad entre planeta regente, ¿no? y planeta que ocupa esa depresión o esa caída, ¿no? Y también lo que comentas de que se opone a un lugar que sí que le contribuye a su naturaleza, ¿no? Entonces aquí juegan el tema, como tú has dicho, de la sequedad del signo, que le da más sequedad y lo hace más, a lo mejor, esta sequedad le hace más estricto, ¿no? Más tozudo, o a lo mejor lo convierte en alguien mucho más. Es eso, esa sequedad, en mi cabeza la metáfora es un poco que no es flexible, ¿no? A la mínima que lo fuerzas, hay tanta sequedad que lo puedes llegar a partir, o hay tanta sequedad que es que no hay manera de partirlo porque está obcecado, ¿no? en lo que quiere hacer, e incluso se vuelve, pues eso, borde, antipático. Yo me imagino en estos contextos, a mí me gusta imaginarme como a personas imaginarias, ¿no? Y me imagino a ese tipo de hombre o mujer que a lo mejor regenta un bar toda la vida y ya tiene ese carácter como oduño, ¿no? Antipático, que ya ha envejecido, que no quiere, o sea, se ve en la obligación de servir a los demás, pero no quiere servir a los demás ya más. Entonces es esta idea, ¿no? De esta sequedad, el estar en un lugar incómodo, ¿no? Que no quiere. Incluso, mira, un bar me parece un sitio que tiene un punto marcial y en que Saturno no le gustaría estar, ¿no? O sea, un bar, yo pienso en los bares de aquí de España típicos, ¿eh? Que es como un lugar así un poco oscuro, un poco... Okay. que la clientela... No me imagino, no estoy pensando en los bares así un poco más modernos, que son luminosos, con colores y demás, sino los bares así como las tascas de antes, como una taberna. Que es esta idea como así más de, ¿cómo decirlo?, lleno de hombres, más rudos, más ruidosos, que
que es esta idea, ¿no? Entonces ahí me imagino un Saturno como que no quiere estar trabajando en eso porque le gusta el silencio, no quiere estar rodeado de gente o sirviendo a la gente, ¿no? Entonces aquí quizás sí que habría un poco una escena de lo que podría ser un Saturno en Aries en la vida cotidiana, o sea, ¿no? Si lo pudiésemos plantear en algo más cotidiano. Y es lo que hemos comentado antes también, ¿no? Que la depresión da esta idea de el planeta cae, porque también se le llama caída, cae o se ve deprimido, con lo que tiene que hacer un esfuerzo por resurgir, ¿no? Tiene que, todo lo que simboliza, todo lo que significa, tiene que intentar, o sea, se tiene que esforzar el triple para... Yo esto lo veo fácil, el tema de la caída con Venus, ¿no? La idea de que Venus en caída, siempre con todas las comillas, como decimos siempre analizando la carta y demás, Venus en caída o en depresión es a lo mejor una persona que intenta gustar, intenta seducir, pero todo se le pone en contra para conseguirlo. Es decir, tiene que ir al gimnasio muchísimo más que una persona que tenga un Venus exaltado o un Venus en regencia, ¿no? Tiene que cuidarse mucho más el cuerpo, el pelo, demás, porque tiene problemas en la piel o porque tiene problemas en el pelo. Intenta seducir a alguien, pero a la mínima ya aparece otra persona que le quita el interés amoroso y se lo lleva a esa otra persona, ¿no? Esta idea de tiene que hacer como mucho más esfuerzo que una persona que lo tenga más fácil, ¿no? Entonces, dime. Sí, y que en ese punto, si lo consideramos con Saturno, podemos pensar en la autoridad. Es la autoridad a la que se pierde. También, sí. Porque uno podría pensar en general que las exaltaciones son un punto donde una persona es observada y vista como en su mejor momento, donde tiene las posibilidades de hacer las cosas sin mucho esfuerzo y como que rápidamente gana reconocimiento por eso. Hay una visión hacia esta persona, quizás nació en un espacio, como diríamos, en una cuna de oro, o rápidamente el ascenso es mucho más rápido, sin tanto esfuerzo. Que ambas personas podrían venir del mismo contexto social incluso, pero el esfuerzo del que nos expresaría la exaltación es mucho más rápido, sin menos esfuerzo y una escalada mucho más rápida. Pero una depresión es todo lo contrario, es como el planeta no tiene las capacidades para actuar en base a sus propios términos, entonces tiene que depender mucho de otros y su trabajo es visto con menos valoración. Todo esto obviamente tiene que relacionarse con la casa que está ocupando el planeta, pero situaciones que, por ejemplo, como tú decías, sin culpa propia o sin agencia propia, las personas no son respetadas por algo, por lo que están haciendo o sus conductas relacionadas con la vida pública, por ejemplo, son vistas como despreciables o criticadas. Entonces no hay una sensación de ser admirado ni de merecimiento, sino que estar constantemente teniendo que trabajar para conseguir un espacio que quizá otra persona lo gana con mucha mayor rapidez. Ahora, no hay necesariamente una conducta moral mala, sino que es una percepción de lo que está haciendo una persona como es como despreciable, como que no es bonito. Lo que hace esa persona no tiene mucha estima o se degrada, o hay una disminución de su estatus, por ejemplo, si fuese vinculado como con la casa 10. Antes igual de la grabación conversábamos en esto, que Saturno significa estos trabajos que son más complicados, requieren más esfuerzo, que es trabajar con la tierra, en ocasiones es trabajar, por ejemplo, en lo que nadie quiere hacer, que es como, no sé, barrer las calles, ocuparse en por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, en ese mismo bar, el que tiene que limpiar el baño, esa situación, claramente nadie lo quisiera hacer, pero alguien lo tiene que hacer. Y al que le toca es como la idea de esto de tener que hacer algo que quizás no quiere hacer, que no le gusta, o que para otros podría ser un trabajo un poco como lo hace, o criticable. Entonces ahí hay una idea de qué es la depresión. Es como una suerte de pérdida de la autoridad. Y pensando en que Saturno está en un signo del Sol,
y de Marte, pero pensando en la exaltación del Sol, es la baja autoridad que podría implicar Saturno, o el tener que trabajar el triple para ganar autoridad, presencia y dominio sobre algo, que es un poco lo que empieza a evocar Saturno, como estos líderes que son muy déspotas, que tienen mucha agencia sobre las cosas que están diciendo, así como queriendo de alguna manera enfocar el poder en ellos mismos, más que un poder solar, que sería un poder mucho más abierto, sin tanto miedo, sin tanta sensación de que todo el mundo está criticando. El liderazgo de Saturno en Aries sería como todo lo contrario, entonces como está esta sensación de que el poder se va, la autoridad se va, el respeto ya no está, tiene que como afirmarlo rápidamente, dándonos la idea de una autoridad mucho más autoritaria, más déspota, más obligatoria de alguna manera. Sí. Además creo que también se combina con la idea de Marte, ¿no? Que Marte siempre va a ser más marcial, más militar también. Uh-huh. Y yo creo que ahí hay un punto con esto que dices tú de la autoridad, ¿no? Que en el hecho de la autoridad solar se irradia, la autoridad saturnina se absorbe, ¿no? Uh-huh. O sea, hay como esta, digamos, esta oposición, ¿no? Mientras que el Sol irradia luz y se supone que no se va a quedar sin ella, porque es parte de su naturaleza irradiar luz, Saturno con esta naturaleza más oscura, ¿no? Más introspectiva, lo que intenta es absorber el poder, ¿no? Para tenerlo para sí, porque no lo irradia, uh-huh. ¿no? Como lo puede hacer el Sol. Y también esto que has comentado de los trabajos, además de que son trabajos que socialmente se consideran indignos, hay un punto, yo creo, también de que son trabajos considerados invisibles, uh-huh. que la gente no los tiene en cuenta, ¿no? Al campesino, al que limpia las calles, al que limpia los baños, ¿no? A la ama de casa, por ejemplo, ¿no? O a la persona que limpia en otras casas, que son trabajos considerados tan cotidianos o tan que se le dan por hecho, ¿no? Que cuando fallan es cuando nos damos cuenta del valor, ¿no? Y también ahora estaba pensando que hay un punto con esto de que Saturno también significa los viajes largos, que también tenga cierta relación con la migración, ¿no? Con la migración, obviamente no estamos hablando de una migración buscada, sino de una migración no deseada y pobre, ¿no? Entonces toda esta idea, por ejemplo, que los migrantes, sobre todo, al menos aquí en España, acaban trabajando en el campo. Entonces toda esta idea, ¿no? De que son gente invisible, ¿no? Que la gente no quiere ver o no ve. Entonces aquí es donde se relacionan todos los significados de Saturno, ¿no? Además de ser trabajos, como tú dices, que no son valorados y que incluso aunque tú llegues a la cumbre dentro de ese sector, ¿no? Que puedas a lo mejor, yo qué sé, ser encargado de una empresa de limpieza, siempre va a haber este trasfondo de que, bueno, es una empresa de limpieza, no es una startup de tecnología. Claro. ¿Sabes? Claro. Hay este trasfondo. Claro, y por ejemplo el migrante, bueno, Saturno simboliza al migrante, al que está fuera de su país, y el que está fuera de su país no deja de ser migrante. Es como que una persona tiene una suerte de menor calidad de ciudadano que otra persona que sí nació en el país. Entonces, quizás lo vamos a notar aún más en el lenguaje, cada vez quizás creciendo, acrecentándose esta idea de la migración, si eso ya está presente en la última conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario, que es un signo de Saturno, eso está presente en todo ese asunto, en la temática de la conjunción, y eso ha venido acrecentándose aún más durante los años hasta que llegamos a este presente, y esto enfoca tal vez una visión también más complicada para el que está afuera, el que migra, también pérdida, por ejemplo, de estatus. No significa que tú hayas perdido tu trabajo, pero quizás tú estás viviendo fuera de tu país y eres considerado con un estatus diferente porque eres un migrante.
Exacto. Y eso es una de las cosas que alguien que migra sabe, que pierde esa cualidad de ser ciudadano y tienes que hacer quizás estos trabajos más saturninos o enfocar tu vida desde ese espacio para poder migrar a otros espacios, etcétera. Claro. Que también aquí la migración nos vendría bien para explicar lo que es la depresión y caída, ¿no? Siempre va a un migrante, siempre le va a costar el doble o el triple conseguir las cosas que a alguien del país, ¿no? Es decir, encontrar un trabajo digno o trabajar a lo mejor de algo que ya tenga estudios en su país de origen, poder ejercerlo en el país donde va. Ujú. Como que en las entrevistas de trabajo siempre, generalmente, pues siempre se le va a dar preferencia a alguien del país que a la persona que es migrante, ¿no? Entonces aquí yo creo que también podemos ver un punto de la depresión o caída, ¿no? De los planetas, ese doble o triple esfuerzo por hacer lo mismo o tener las mismas, la misma formación o la misma experiencia y que siempre van a escoger a la otra persona o Ujú. en muchas ocasiones cogerán a la otra persona que no al planeta en depresión, ¿no? Digamos. Ujú. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna idea? Porque ahora vamos a ir a todo hablar acerca de cómo Saturno se va a ir mostrando por cada casa, para cada uno de los signos ascendentes. ¿Qué piensas tú que sería entonces, quizás haciendo un resumen o recapitulando, tener en cuenta Ujú. antes de mirar este resumen por cada uno de los signos ascendentes? Para saber si realmente Saturno es un planeta que debemos estar atentos o no, simplemente como para recapitular. A ver, es que, bueno, pues es que se han dicho cosas, ¿eh? Pero Ujú. yo creo que es eso, ¿no? Primero, el no tenerlo como algo negativo de primeras, ¿no? Y siempre tener en cuenta todos los factores que pueden envolver a este tránsito. Ujú. Tanto la carta propia como la carta del país o toda una serie de factores geopolíticos. Y luego, cómo va a actuar este tránsito dentro de las técnicas, ¿no? Que tú has comentado, perfección, revolución solar y demás, y qué posición va a ocupar, ¿no? Ujú. Dentro de toda esta amalgama que por eso siempre decimos, ¿no? Y lo has dicho tú antes, que es muy complicado realmente sentar cátedra sobre los tránsitos porque hay muchas cosas en juego como Ujú. para poder decir, es que va a pasar esto, va a ocurrir esto, o se puede decir que este tránsito va a traer esto, porque a lo mejor para Estados Unidos va a traer una cosa, para la República del Congo va a traer otras y para un país de la Europa del Norte va a traer otras, ¿no? Y para cada Ujú. persona va a traer otras dentro de dónde esté ubicado en qué país y dentro de su propia carta natal, ¿no? Cómo va Ujú. a percibirlo y cómo le va a afectar a nivel vital. Habrá personas que pierdan su trabajo y habrá personas que sean ascendidas en su trabajo. Ujú. Obviamente no se puede marcar como una pauta concreta porque estaríamos siendo totalmente, yo creo que mentirosos, ¿no? En ese sentido. Ujú. Pero sí que es verdad que hemos establecido como una idea de que va a sacar los aspectos quizás más complicados y menos apetecibles de este planeta, ¿no? Un Ujú. tránsito así, Ujú. porque va a estar en un sector del cielo que no le es compatible en su Ujú. naturaleza, no le es bien manejable o el planeta que lo rige, en este caso Marte, no le va a facilitar eh, la vida, digamos, o Ujú. no le va a ayudar a sacar su mejor lado, ¿no? Va a haber ahí un conflicto de intereses de naturaleza, ¿no? Ujú. Claro, no queremos necesariamente ser pájaros de mal agüero con todo lo que vamos a hablar, pero hay Exacto. una tendencia a considerar a Saturno en una posición que no es favorable en términos generales. Como decía Ujú. Gonzalo, es importante tener en cuenta cómo está Saturno posicionado en la carta natal, cómo está posicionado también en las técnicas del tiempo, pero eso también tenemos que compararlo con este asunto, con lo que está pasando con Saturno en Aries. Y no queremos enfocarnos necesariamente en las cosas más conflictivas, pero ya evoca esta situación, ya evoca un poco el Ujú. conflicto. Entonces,
eso tenlo en cuenta también. Y es necesario mirar esto siempre en el contexto de tu vida, así que aquí estamos hablando en general para que también lo tengas presente. Muy bien, comenzamos la revisión entonces de cada uno de los signos ascendentes. Recuerda tener tu carta presente para toda esta situación. Lo vamos a hacer por cada uno de los signos ascendentes. Si no conoces tu signo ascendente o si nunca has calculado tu carta natal, es buena idea hacerlo. Si tienes tu hora de nacimiento, el día de nacimiento, el lugar donde naciste, todas esta información es importante y la puedes obtener todo este cálculo. Yo hice un tutorial hace unas pocas semanas atrás donde te muestro cómo hacer todo este cálculo, las razones de hacerlo así y una página web que te puede ayudar, que es bastante confiable para poder hacer este cálculo de una manera confiable y certera. Y obteniendo esa información puedes ordenar tu carta a través del ascendente. Si no conoces, no tienes estos datos, tal vez te puede servir el signo solar o tal vez el signo de la luna si sabes cuál es. Así que esas son algunas de las indicaciones y recuerda que siempre es necesario conocer tu carta natal. Puedes contactar a un astrólogo o astróloga que se dedica a esto de manera profesional. A mí me puedes encontrar en maxascom.com haciendo todo este trabajo. Ahí te puedo dar más información al respecto. Entonces comencemos. Aries. El ascendente Aries, vamos allá. Voy a mostrarte aquí en la pantalla. Voy a adelantar algunos días para que puedas ver ahí. Ahí está el ascendente, ya está Saturno en Aries haciendo su ingreso. Este es el 14 de febrero. Saturno ingresa en el signo de Aries y para el ascendente en Aries, esto implica la casa 1. Saturno ingresa en la casa 1. La casa 1 significa la vida, el ser, el espíritu, el cuerpo, la apariencia, la vitalidad. Es el lugar que indica todo lo que tú eres, tu persona. Por lo tanto, teniendo a Saturno en este espacio de la carta, nos podría indicar que hay ciertos cambios que se podrían presentar que tienen que ver contigo directamente, que se pueden evidenciar tal vez en el cuerpo o tal vez en el espíritu o en tu pensamiento o en tu forma de mostrar tu apariencia. Esto podría ser, por ejemplo, para algunas personas verse un poco mayores o tener una profundidad de pensamiento mucho más elongada, podríamos decir. Forma de conversar, forma de expresarte distinta. Todo esto se enfoca un poco más bien en Saturno y esto puede ser un tiempo donde tal vez vivas algunas situaciones donde haya más cercanía con la realidad o con el pesimismo en algunas ocasiones. Esto también podría mostrar quizás alguna presencia o algo que tenga que ver con algo esforzado o alguna situación de salud, porque esta casa también habla acerca de estos temas. Y también ten en cuenta que Saturno en esta carta para el ascendente Aries rige la casa 11 y 10. Y esto también se va a enfocar en posibles cambios de amistades, cambios de grupos y comunidad y también cambios laborales que van haciéndose posiblemente desde tu punto de vista. No sé, Gonzalo, si quieres agregar algo más. No, yo por lo que has dicho, quizás a lo mejor como también actúa eso del cuerpo, a lo mejor alguna dolencia relacionada con Saturno o a lo mejor no se manifiesta, pero hay a lo mejor alguna preocupación, ¿no? Con algún tipo de dolencia o de ansiedades o preocupaciones, ¿no? Como hemos hablado que también puede significar en esta casa, en este ascendente o casa 1, ¿no? Que también yo que será a lo mejor una de las configuraciones que a lo mejor más lo puede vivir dentro de lo que implica esto que estamos analizando, que como hemos dicho, hay otras técnicas que lo acaban de desarrollar, pero quizás este puede ser una de las configuraciones que más probabilidades tiene de sentir este paso, ¿no? De Saturno, al ser la casa 1 y además gobernar la casa 10, que son dos casas prominentes, ¿no? Y que da mucha actividad a un planeta. Ok, perfecto. Vamos con el segundo ascendente, que es el ascendente Tauro. Vale, claro, aquí lo que ya cambia, o sea, es un escenario para mí, o sea, desde mi punto de vista, bastante diferente porque Saturno pasa a una casa que es cadente, ¿no? Es decir, que pasa de estar en primer plano a una casa que además se considera la casa en la que es su gozo, ¿no? Lo que se consideraría una casa donde Saturno está a gusto porque combina con su naturaleza, ¿no? Es decir, es la casa de los encierros,
la reclusión, ¿no? Las preocupaciones mentales, ¿no? De darle vueltas a la cabeza y el estar a lo mejor maquinando sin llegar nunca a hacer nada, ¿no? Porque es una casa que no motiva a la actividad. Tiene sus ventajas porque el hecho de que el tránsito pase por esta casa puede hacer que no se vea representada, ¿no? En la vida, o sea, este tránsito no tenga una fuerza muy, muy activa, ¿no? En la vida de la persona, más allá de a nivel interno o situaciones que hagan que la persona se sienta como encerrada o, ¿no? Que aquí lo indica, ¿no? Soledad, sufrimiento, enemistades, debilidad, peligros, prisión, enfermedad mental. Obviamente no significa que vaya a ocurrir todo esto, pero que hay esa sensación, ¿no? De que Saturno va a lo mejor a utilizar su capacidad de opresión de una manera más mental o más interna que en hechos vivibles o más activos, como puede ser la casa 1, la casa 10, ¿no? En estas casas mucho más hacia afuera, por decirlo así, ¿no? La casa 12 siempre va a ser una casa más de cosas que ocurren en lo íntimo o que implican que la persona, aunque sea algo público, pero que lo van a recluir, ¿no? Por eso también está el hecho de la prisión. Obviamente lo que decimos no significa que vayas a acabar en prisión, sino que va a haber esta reclusión o esta, sobre todo una reclusión mental, ¿no? Pienso yo que hay aquí una constante preocupación por... Y aquí también tenemos que Saturno gobernará la casa 10 y la casa 9. Entonces puede haber temas también con el tema laboral, ¿no? Todo lo que es proyección profesional, proyección pública, que quizás se ve un poco mermada al estar Saturno en una casa que no es pública, como hemos dicho, y luego la casa 9, que es toda la idea esta de la filosofía, ¿no? Los viajes largos, que combina una serie de significados que pueden también verse afectados en este tránsito al pasar por la casa 12, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos con el siguiente entonces. El siguiente ascendente es el ascendente Géminis, que va a tener a Saturno ingresando en la casa 11. Esta casa es la casa que habla acerca de las amistades, es una casa que habla de las amistades, la comunidad, alianzas, amigos, regalos, expectativas. También tenemos las redes acá, e incluso algunas metas o sueños. Entonces, que Saturno entra acá podría implicar que hay cambios que se relacionan o que se refieren directamente al grupo con el que haces comunidad finalmente. Posiblemente pueda implicar una separación, un cambio porque hay amistades que se van, quizás llegan nuevas amistades, o el tema específicamente tiene que ser de alguna forma quizás digerido de otra manera, así como cambian las personas que están cerca tuyo, entonces podrían haber alianzas que terminan y empiezas nuevas alianzas con nuevas personas. Esto podría implicar también significados de la casa 9 y también de la casa 8. Esto quiere decir que posiblemente hayan amigos que posiblemente tengan que viajar o tengan que irse del país, o tú misma o tú mismo estás viendo que quieres hacer ese tipo de cosas y también hay ciertos obstáculos traídos por Saturno y quizás se vinculan con quién estás haciendo contacto o con quién estás haciendo alianza para poder lograr estos temas. Y también los temas de la casa 8 pueden traer información que podría ser, por ejemplo, un amigo que tenga algún tipo de deuda importante o algún amigo que está viviendo un proceso de herencias y tiene que resolverlo. Quizás no es algo que tú puedas hacer directamente, pero estás observando que están estas personas viviendo. El asunto acá es que Saturno, como está en la casa 11, estamos observando quizás un recambio de amistades o alguna amistad que se vuelve quizás en algunos casos muy absorbente, muy presente. Quiere tener bastante control, pensando en cómo también Saturno es su presencia estando en el signo de Aries. Ok, perfecto. Vamos al siguiente, que es el signo Cáncer. De Cáncer, sí. Yo creo que también será otro de las configuraciones que quizás note más, ¿no? Tenga más posibilidades de notar este tránsito, porque Saturno va a estar en una posición muy remarcable, ¿no? Muy pública, y que sobre todo va a afectarle a su ámbito laboral, profesional, ¿no? Quizás
se podría decir, sin contar otros factores, ¿no? Lo que hemos hablado antes de que a lo mejor hay una desvalorización del trabajo que hace la persona, o la persona tiene la sensación de que hace cosas que sus superiores o el resto de personas que le rodean en el trabajo no ve o no valoran lo que está haciendo o el esfuerzo que le está poniendo, ¿no? La motivación, o hay una bajada o una, aunque sea temporal, ¿no? Pero hay una bajada del estatus o hay algún tipo, ¿no? de problema con algún rumor que afecta a la reputación, ¿no? O algún tipo, siempre nos vamos a mover en este tipo de posibles problemáticas con un Saturno en este signo y en este, o sea, estando en Aries, ¿no? Y en este signo que además es eso, uno de los signos más activos y que van a hacer que sea más visibles, ¿no? Para la vida de la persona. Y además aquí Saturno estaría además gobernando otra casa muy activa como es la 7 y la 8. Entonces también a nivel de la 8, lo que tú has comentado, ¿no? Que podríamos ver relaciones, ¿no? entre trabajo y deudas o trabajo y herencias o algo que tenga que ver en el trabajo con un duelo, ¿no? Con algún tipo de vínculo con la muerte, que no tiene por qué ser una muerte cercana, ¿eh? Simplemente que a lo mejor hay algún tipo de relación con eso en el trabajo. Y con las 7 puede a lo mejor problemas del trabajo que trasladamos a la pareja, ¿no? O que la pareja nos traslada problemas del trabajo al llegar a casa o algún tipo, ¿no? de vinculación entre pareja y trabajo. Yo pienso que así en resumen podría ser un poco lo que podría ocurrir en este ascendente. Tan solo recordar que Cáncer también tiene a Júpiter, al menos por una parte del tránsito de Saturno allí, entonces quizás haciendo un poco de contrapeso. Pero me parece notable la idea de ciertas desmotivaciones tal vez, o caídas quizás de la sensación de respeto que uno podría obtener respecto del trabajo que uno hace como ascendente para el ascendente Cáncer. Vamos con el siguiente, que es el ascendente Leo. El ascendente Leo va a tener a Saturno entrando en Aries, pasando a la casa 9. La casa 9 es una casa bastante importante porque nos habla acerca de temas que se relacionan con Dios o con la espiritualidad o la religión. También habla acerca de lo místico, de la astrología, habla de viajes, filosofía. También hay temas que tienen que ver con la educación superior, la educación avanzada, la cultura, la alta cultura y también el extranjero, estar fuera en el extranjero. Entonces, pensando en este caso con Saturno allí, podrían haber varias posibilidades de situaciones que podría enfocar o evocar este Saturno. Primero, tener que salir del país por algún motivo que quizás no sea tan agradable, o hay que hacer muchos trámites que son largos o que se proyectan hacia mucho tiempo y que impiden quizás el tener que moverse con todas las ideas que quizás tenías, tener que resolver algún tema legal del extranjero o finalmente un tema legal, que la casa 9 también podría hablar de estos temas. Y Saturno tiende a demorar las cosas, no las da tan rápido, y en esta posición podría ser un poquito más. Además podríamos pensar en alguna sensación o impresión respecto de la espiritualidad, quizás menos deseos, menos ganas, que podría haber como una suerte de decaimiento por un tiempo que hay que afrontar, como la sensación de que las cosas que estás aprendiendo espiritualmente o los grupos a los que perteneces ya no quieres estar allí y está la impresión de querer buscar soledad o un mundo interior de ese estilo un poco más solitario y quizás no tan en grupo, y quizás tener cuidado y atención con las personas que se presentan como gurús o como maestros, porque Saturno ahí también podría presentar personas que quizás no son tan confiables o que no dicen todo, o que se guardan bastante, y en eso podrías quizás prestar atención. Además, Saturno rige la casa 7 y la casa 6, entonces la casa 7 nos habla quizás de un acuerdo que se hace viajando, que se hace en el extranjero, o un acuerdo de trabajo que tiene que ver con algún lugar afuera, quizás no sales, pero tiene que ver con alguien de afuera. También puede ser que la pareja tenga que estar viajando y no tú. Y también la 6 podría implicar que la pareja podría tener alguna situación de salud, algo que cuidar allí,
principalmente en un viaje o en alguna situación como los temas que hemos enfocado o hemos hablado antes. O sea, es importante cuidar el tema del cuerpo, la sobreexigencia quizás en lo que estás haciendo. Y esto también podría implicar alguna mascota por los significados de las 6. Sí. También a nivel de lo que has comentado, ¿no?, de la espiritualidad, podría ser una desmotivación o quizás una radicalización, ¿no? O un proceso de fanatismo hacia alguna corriente espiritual o hacia alguna religión, ¿no? También se podría dar este cambio, ¿no? Que una de las cosas que obviamente por tiempo y por capacidad de cantidad de información no estamos haciendo es que cada ascendente, cada casa 1 va a digerir también, no solo por la posición de Saturno dentro de la carta, sino por el regente de ese ascendente. Es decir, no va a ser lo mismo un ascendente regido por Mercurio, cómo va a gestionar a Saturno, que a lo mejor un ascendente en Leo, que su regente es el Sol, ¿no? Hay una contradicción con la naturaleza de Saturno como siendo su ascendente, su mente y su cuerpo regido por el Sol, que son planetas opuestos, ¿no? Y Mercurio, no digo que sean lo más compatible, pero sí que Mercurio va a tener siempre más una afinidad más cercana a Saturno por una serie de factores a nivel naturaleza o significaciones que se acercan a nivel mental a lo mejor, que una naturaleza más solar o más lunar, ¿no? Entonces aquí también, esto no lo comentamos, pero que la gente también lo tenga en cuenta, que siempre va a ser diferente un ascendente en Leo sintiendo un tránsito saturnino que un ascendente mercurial, ¿no? O jupiteriano con un tránsito de Saturno. Perfecto, sí, buen punto. Vamos con el siguiente, que es el ascendente Virgo, justamente un ascendente de Mercurio. Sí. Mercurial, sí. Pues claro, aquí tendríamos a Saturno en la casa 8, con lo que, sin ser una de las casas más activas, tampoco de las más, digamos, de las más ocultas, ¿no? Más que le quitan más al planeta energía, por decirlo así. Estaría un poco en la mitad a nivel de intensidad. Lo que te daría a coalición en la vida de la persona seguramente o muy probablemente sean temas de herencias, deudas a lo mejor que aparecen, ¿no? Que si tenían pendientes y ahora cobran más importancia. Temas relacionados con la muerte, no tiene que ser una muerte directa o que alguien muere, sino que pueden ser temas vinculados a la muerte. Lo que comentas aquí, ¿no? Está aquí indicado: pereza y ocio, crisis, miedos, que son significados que sí que casan, ¿no? Con Saturno, le dan cierta compatibilidad con los aspectos de esta casa. Entonces podemos a lo mejor estar más seguros de que en esta posición los significados así más negativos o que vemos más oscuros de este planeta se vean más marcados, ¿no? Porque van a estar un poco en la misma tónica de Saturno, ¿no? Que pueden, es lo que decimos, ¿no? Según el panorama general, pueden ser cosas, obstáculos o cosas negativas, pero que a la larga a lo mejor conllevan algo positivo, como que una deuda se acabe pagando o una herencia que tenga muchos obstáculos, pero que al final se acabe obteniendo. Entonces, esto siempre se tendrá que valorar en su totalidad, ¿no? Sí, y las casas que regiría, que ahora mismo no las tengo en la mente, ¿vale? Sí, claro, serían las 6 y la 5, entonces volveríamos a tener, ¿no?, lo que tú has comentado, temas en las 6, temas a lo mejor más de esfuerzo, temas de animales, toda esta idea que significa la 6, y en la 5 sí que veíamos a lo mejor algún tema vinculado, ¿no?, con la creatividad, el ocio, temas de placer de todo tipo, hijos. Entonces aquí podíamos ver que a lo mejor a la persona sale a coalición el tema de los hijos de una manera posiblemente no favorable o que trae algún tipo de problemática, ¿no? Saturno aquí con esta regencia.
Claro, uno podría pensar ahí quizás en algún tipo de deuda que se adquiere por algún tema creativo que se quiere hacer, o Ujú. deudas por los hijos también Exacto. posiblemente, o alguna situación de salud que evoca tener que gastar dinero y enfocarse tal vez en Ujú. los bancos y tener que pedir algún tipo de crédito o algo así. Igual, de todas formas, es interesante notar que Saturno se parece mucho a la casa 8, entonces como, ¿qué tan distinto puede ser Saturno pasando por una casa que se parece a él? Ya. Ahí solamente es como, ok, está en Aries. Se puede notar un poco más No, sí. conflictivo. Sí, Sí. la 12 y la 8 yo creo que son estas casas que a Saturno no le favorecen, porque no en el sentido de que lo hacen más benéfico, sino simplemente que es más fácil de entrada poder Mm, llegar a entender qué es lo que va a provocar, ¿no? Porque están un poco en su línea, ¿no? ujú, La 12 y la 8. exactamente. Ok, muy bien, vamos con el siguiente ascendente, que es el ascendente Libra. El ascendente Libra tiene a Saturno ingresando en la casa 7, en este espacio del cielo, que es Aries. La casa 7 es la casa que nos habla acerca de la otra persona que hace un poco de compañero, compañera o contrincante. Por eso hablamos aquí del cónyuge o también del matrimonio, de la pareja, de las relaciones, sean formales, informales, largas, cortas, son en este espacio donde las miramos. También hablamos de clientes o socios o personas con las que tú firmas algún tipo de contrato. Y también podemos hablar acá de los enemigos, pero de los enemigos visibles, esas personas que pueden ser más bien como un contrincante más que un enemigo, o un enemigo declarado directamente si tienes enemigos en la vida. Pero es más bien como esta persona que tiene agenda cruzada contigo, que posiblemente haces lo mismo que tú, o si tú eres una persona de competir en algún tipo de juego o en algún tipo de deporte, son esas personas que están haciendo lo mismo que tú y que quieren alcanzar una meta muy parecida. El asunto de este tránsito es que podría presentar situaciones que tienen que ver con la otra persona en primera instancia, es decir, por ejemplo, que tu relación tal vez se vuelva un poco más formal, pero esa formalidad, debido a Saturno, también puede ser muy recalcitrante en alguna manera, como tener que pagar mucho compromiso ante algo, como muy extremo, porque sabemos que Saturno aquí está un poco complicado con su estancia en Aries. También podríamos pensar que quien hace de pareja, de socio, o está con ciertas dudas, o hay cosas que no está diciendo, no está compartiendo del todo. Y eso lo podríamos poner con todas las personas que significan esta casa. Y además Saturno tiene algo que ver con Libra porque es su regente exaltación. Entonces algo que también te enfoca a ti. Es como quizás este tiempo va a ser un poco observar a las otras personas, quizás estar demasiado como disponible para otros, y eso en alguna ocasión te puede causar también ciertas heridas o ciertas situaciones incómodas por estar en un espacio también Saturno nuevamente que no le es conveniente y que habla de cierta forma también de ti, porque es el regente de exaltación de Libra. Ujú. Saturno también rige la casa 5 y la casa 4 para una carta de ascendente Libra. La casa 5 se refiere a los hijos, la creatividad, el arte, el placer, la sexualidad. Y la casa 4 se refiere directamente a temas que se relacionan con la casa, el hogar y los padres. Por lo tanto, estos dos temas también podrían ser un poco el contexto de donde se están dando estos cambios que tienen que ver con, o estos temas, no sé si cambios necesariamente, pero estos temas que tienen que ver con las relaciones, la pareja y el matrimonio directamente. Mm. Exacto. Vamos con el siguiente, que es el ascendente Escorpio. El ascendente Escorpio. Claro, Sí. aquí Saturno pasaría a estar en las 6 y pasaría un poco a la inversa de lo que has comentado en el anterior, ¿no? Aquí el ascendente es Escorpio regido por Marte, que es Ujú, el mismo regente que está rigiendo a Saturno en una ujú, posición no muy cómoda. Entonces aquí sí que es verdad que está en una casa que es poco visible, ¿no? Poco activa. El planeta no va a estar como en la primera en primera claro. página, ¿no? Ujú, de la vida de la persona, pero sí que es verdad que a lo mejor puede acentuarse aún más esta incomodidad de Saturno estando en Aries, porque tanto el signo en el que está como el signo que rige toda la carta lo va a estar gobernando Marte, ¿no? Entonces,
aquí quizás lo que se da es una potenciación, ¿no? de esta marcialidad que no casa, ¿no? Con un Saturno que es lento, que es como más paciente o más... que le cuesta más hacer las cosas de una manera rápida, ¿no? Aquí quizás hay mucha efusividad y mucha fogosidad en esta carta, así a simple vista, con este ascendente, que acentúa este chirriar de Saturno, ¿no? Y en este caso siempre estaríamos hablando de temas de servitud, ¿no? O esfuerzo físico, temas de enfermedades, ¿no? Cuando aquí se habla de trabajo, no es el trabajo de la 10, sino que es un trabajo más costoso. A lo mejor es, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no? Que es esta idea de un trabajo que no tiene ningún tipo de dignidad social, pero se ha de hacer de manera obligada, ¿no? Porque tengas a una persona contratada o seas tú solo o con alguien, tú tienes que hacer el trabajo doméstico. Es algo que no se puede evadir, ¿no? Accidentes laborales puede haber, o accidentes en general, todo el tema de mascotas, que no hay algún tipo de problemas, ojalá no, con mascotas, perros, gatos, o si, por ejemplo, eres una persona que trabaja con animales de granja, que no haya problemas, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de enfermedades de estas que se transmiten y provocan y son muy problemáticas, ¿no? Para alguien que su modo de vida son los animales, ¿no? Todo esto, ¿no? Podríamos valorar dentro de esta configuración, y volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí Saturno seguiría rigiendo la casa 4, que como tú muy bien has comentado, ¿no? Tema hijo, tema padres, tema legado, tema hogar, todo lo que son bienes patrimoniales podrían verse afectados, ¿no? O tener algún tipo de consecuencia. Y también regiría la 3, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la comunidad más cercana, vecinos. También hay un punto de viajes cortos, algún punto de espiritualidad privada, ¿no? Algo a lo mejor una fe que a lo mejor nadie sabe que se tiene o no se hace en lugares públicos, que incluso puede tener que ver con tener una fe pública de alguna religión, pero tú en tu casa estar ejerciendo una fe que no tiene nada que ver o que se considera herejía en la fe pública, ¿no? Aquí puede haber multitud de lecturas, ¿no? en este punto, pero yo casi en general sería un poco esto, ¿no? Si quieres añadir algo. No, realmente, como considerando lo último que decías, puede ser que sean los padres o los hermanos que se enfocan en estas dos casas, quienes están viviendo estas situaciones también enfocadas en la casa 6. Y como tú dices, hay como quizás una intención de hacer cosas rápido, pero Saturno enlentece el cuerpo o la salud. Y también podría ser un tiempo de mucho esfuerzo físico, como tener que hacer cosas y que el premio, como la sensación de que esto va a terminar, se prolongue más, o sea, como que se prolongue más lejos, es como que no se vea tan pronto como obtener las recompensas del esfuerzo, o las recompensas, por ejemplo, de un tratamiento físico, un tratamiento de salud, una recuperación. Quizás esto enlentezca un poco la situación, sea para el nativo que es ascendente Escorpio, o para los padres o para los hermanos, que podría ser el caso también. Vamos con el siguiente, que es el ascendente Sagitario. El ascendente Sagitario va a tener a Saturno transitando la casa 5. La casa 5 es una casa afortunada, una casa que habla de significados que son sumamente agradables para cada persona, que se relacionan con hijos, primeramente, pero también eso se desprende la idea del sexo, el placer, los pasatiempos, la recreación, el arte, la creatividad y todo lo que tiene que ver con el disfrute de la vida a través de la corporalidad, sea que tengas descendencia o que lo puedas hacer contigo, o sea, como que sea algo que sientas en tu propio cuerpo o algo que puedas crear y que también quede de alguna forma plasmado.
Y teniendo a Saturno acá, podría haber una suerte como de sensación de que es más difícil alcanzar todos estos temas. Por ejemplo, podría ser un distanciamiento en relación con los hijos, si fuese el caso. Tal vez los hijos están con ideas de querer salir, de ya no estar en casa, o de no pasar tanto tiempo contigo, o tener conversaciones un poco más pequeñas, sino contando tanto lo que les sucede, y viviendo situaciones tal vez un poco complicadas en alguna forma. O también puede ser, por ejemplo, mayor sensación de querer estar lejos o sin tanta interacción sexual o placentera. En alguna forma Saturno también restringe todos esos espacios y no es tan amigo de esos espacios, como o los vuelve exagerados, o de otra manera también los vuelve excesivamente como ausentes de alguna manera. Y es tener que quizás visitar este espacio de la vida de una manera un poco diferente, como observar qué está pasando en estos espacios, tal vez pensando en la sexualidad, o pensando en la recreación, o pensando en los hijos. Además, como tú hiciste esa semejanza antes, Sagitario es regido por Júpiter, entonces Saturno pasando por un espacio de la carta que es relacionado con Venus, también es como muy fuera de lo jupiteriano que es Sagitario. Y todos estos temas también podrían tener que ver con gastos importantes que se tengan que hacer en relación tal vez a los hijos o a la recreación, porque Capricornio, que es regido por Saturno, es la casa 2 y Acuario es la casa 3. Entonces eso también se podría vincular a la relación con los hermanos, a viajes, a estudios, quizás son más pequeños, pero son necesarios de hacer, y quizás todas estas cosas te restrinjan la sensación de querer disfrutar, o no tengas tanto tiempo para poder hacerlo. Entonces tienes que enfocarte quizás en estos temas que son relacionados con la casa 2 o la casa 3. El dinero, los hermanos, el entorno cercano y estudios, entre varios otros temas. Vamos al siguiente, que es el ascendente Capricornio. Claro, aquí empieza un poco también lo intenso y divertido, ¿no? Porque tenemos un ascendente regido ya por Saturno, que el siguiente que vendrá también será el otro signo regido por Saturno, con lo que la persona, el planeta que lo gobierna, es Saturno. Entonces aquí quizás también vemos un poco lo que hemos visto en el primer ejemplo que da el ascendente en Aries, que tendría Saturno en la casa 1. Aquí no lo tiene en la casa 1, pero es el planeta que gobierna la casa 1, que hasta cierto punto a veces no sé qué. Yo pienso que en estos puntos también hay mucha fuerza del planeta, ¿no? Porque además lo está gobernando, ¿no? Al nativo, a la nativa, ¿no? En cuerpo y en mente. Y aquí además Saturno va a estar en la casa 4, que es otra de las casas activas y es otra de las casas que dan fuerza al planeta para actuar, ¿no? Que es lo que hemos comentado, ¿no? Padres, bienes raíces, el linaje, el hogar, también cosas escondidas, ¿no? O temas ya más místicos. Y aquí lo que podemos ver a lo mejor es un tema de que todo lo que tiene que ver con el hogar, los padres, se tambalea, ¿no? Hay algo aquí de conflicto o de que la atmósfera dentro del hogar o con la relación con los padres o con la familia, ¿no? Con el linaje, puede tener este tono violento, ¿no? Violento en un sentido agresivo, ¿no? O que hay disputas, o que a lo mejor se desvela un secreto que hace que la familia de repente esté enfrentada, ¿no? O algún tipo de situación así, o que si la persona, por ejemplo, en la carta es diurna y su posición dentro, o sea, sus posiciones natales hacen a este tránsito muy suave, a lo mejor la persona simplemente tiene algún problema con sus padres y poco más, ¿no? Que es lo que hemos hablado antes, que esto siempre va a depender de multitud de factores. Y aquí además hay una relación con la casa 2 y con la casa 1, entonces siempre habrá a lo mejor algo que afecta a la persona a nivel físico o directamente, ¿no? A lo mejor ansiedades que afectan a la mente o al cuerpo, o algún tipo de dolencia, ¿no? Que tenga que ver con Saturno, y con la casa 2 algún tipo a lo mejor de gasto imprevisto o de mengua temporal, ¿no? De reducción temporal de los ingresos que a uno le llegan, o que tengan que ver a lo mejor con el hogar, ¿no? Que a lo mejor los padres necesiten dinero, ¿no? O que hagas una inversión muy grande en comprarte una casa y esto implique un
una época a lo mejor de vacas flacas, ¿no? De que tienes que estar pagando pues una hipoteca, unos gastos que te hagan también con el ascendente, ¿no? Que tú como persona tengas que sacrificar, ¿no? Como muchas cosas para hacer este gran gasto de la casa 4, ¿no? Y no sé, yo lo veo por ahí así a primera vista. No sé si tú Perfecto. tienes algo más. No, la verdad es que estaba pensando bastante parecido, como un gasto importante porque alguien quiere comprarse una casa y eso quizás le trae ciertos temores, ciertos cuestionamientos, hacerlo, no hacerlo, cuándo hacerlo, es muy grande o muy pequeño el costo, entonces como toda esa duda puede ser también con relación a los padres, la relación de ellos, tal vez involucre que los padres te están pidiendo dinero o de alguna manera tienes que darle soporte económico y ahí quizás entras en algún tipo de conflicto porque quizás desembolsar mucho, dependiendo de los gastos también que estás teniendo en el momento, entonces, o quizás remodelación de la casa porque la casa se empieza a deteriorar, como Saturno entra en la 4, como deterioros, entonces Exacto, sí. es necesario arreglar y quizás eso también implica tener que desembolsar más y hay como esa suerte de austeridad económica también. Perfecto. Sí. Vamos al siguiente que es el ascendente Acuario. El ascendente Acuario va a tener a Saturno entrando en la casa 3 y como tal cual dijiste, Gonzalo, en la casa anterior del ascendente Capricornio, este ascendente también es regido por Saturno, por lo tanto este tránsito también se puede sentir muy íntimo o muy evidente para un ascendente Acuario, aunque los temas son menos rápidos o menos evidentes que para el ascendente Capricornio, que están sucediendo en casas angulares. En este caso, de forma esencial, no es una casa angular, por lo tanto es un tránsito quizás menos fuerte, pero aún así se puede sentir bastante íntimo. La casa 3, fuerte me refiero a que no se siente tan fuerte, o sea, no se siente tan evidente, a eso me refiero, no fuerte de dificultad. La casa 3 tiene que ver con los hermanos, hermanas, también los rituales personales, la devoción personal, la espiritualidad que se ve como más en lo íntimo, el barrio y las personas que viven en el barrio, como los vecinos y todo lo que sucede allí. Uno podría de ahí... Espera, perdona, que es que me ha entrado el perro en la habitación y se va a poner a aullar un momento, perdón. Son 34 kilos de perro y cuando quiere entrar, entra. Sí. Entonces, respecto de los hermanos y esta situación, acá también uno podría pensar en los rumores que se dan en el espacio donde una persona vive, porque esta casa también habla de los rumores, también de cosas escritas, de mensajes y también de educación. Entonces uno podría pensar que en este tránsito está involucrado, por ejemplo, alguna situación en el barrio donde una persona vive. Quizás empiezan a hacer arreglos, estos arreglos se demoran mucho más de lo que se tenía presupuestado, entonces las calles se vuelven más difíciles de transitar. También podría haber una suerte de alejamiento, si es el caso de los hermanos, alguna sensación de estar en una posición lejana por diferentes motivos realmente. Puede ser por opiniones, por pensamientos, simplemente por lejanía física, están en lugares físicos distintos. También podemos pensar en alguna suerte como de sensación de, como dijimos delante con el ascendente Leo que tiene a Saturno en la 9, aquí está en la 3, también podría haber una suerte de radicalización en pensamiento espiritual o algún tipo de radicalización en cuanto a creencias específicamente. Y por otro lado podríamos notar que esto además tiene repercusiones físicas porque es Saturno regente de la casa 1, entonces eso se podría notar todo lo que se está viviendo en la casa 3 como algo muy íntimo y muy cercano, como difícil de separar de la persona, y también lo que pasa con la casa 2, entonces aquí están los temores con respecto quizás a un viaje, a estudios, hacerlos, no hacerlos, y estos miedos podrían implicar que en ocasiones el propio ascendente Acuario actúe como su propio enemigo, porque la 12 es regida por Saturno y está pasando ahí por la propia casa 3. Exacto. Sí, incluso el fanatismo este que has comentado, ¿no? De la espiritualidad y tal, en este caso sería un fanatismo que no se comunica, ¿no? O sea, que a lo mejor el entorno no lo detecta, no hay a lo mejor una radicalización interna
pero que no se acaba de expresar fuera, ¿no? Y a lo mejor su familia o el entorno no ni siquiera se detectan, ¿no? Que hay este cambio de actitud, este cambio de creencias. Perfecto. Vamos con el último, que es el ascendente Piscis. Sí, que aquí Saturno ya estaría en la casa 2, que volvería a ser un poco como la casa 8, la casa 11 o la casa 5 en este sentido de actividad, ¿no? Que no sería ni una casa muy activa, muy pública, pero tampoco sería una casa directamente de asuntos más ajenos a la persona o ajenos en el sentido que no le conllevan directamente, ¿no? Porque, por ejemplo, como la Tess has dicho, que son hermanos, barrio, son cosas como más externas o más lejanas. En este caso serían los ingresos de la persona, el modo de vida a nivel de obtención, ¿no? De recursos y cosas como, por ejemplo, los coches, que no son bienes, pero bienes móviles, ¿no? Que los bienes inmóviles serían la 4. Entonces aquí tendríamos todo lo que tiene que ver con cómo afectaría Saturno a eso, ingresos o posesiones que se pueden mover, ¿no? Del nativo. Exacto, medios de sustento, recursos, ingresos, todo este tipo de asuntos, y teniendo en cuenta que Saturno va a estar gobernando la casa 12 y la casa 11, es decir, volveríamos a tener el tema, como tú has comentado, ¿no? De que la persona posiblemente se esté como perjudicando a sí misma de alguna manera. No tiene por qué ser ni física ni a nivel o sea, como una violencia extrema o que asuste, digamos, que nadie piense eso, sino que el hecho de, por ejemplo, tener ansiedad mental, ¿no? Preocupaciones, es una manera, al fin y al cabo, de autosabotearse, ¿no? Entonces esto es perjudicarse a uno mismo, ¿no? Porque la casa 12 estaría regida por este Saturno, digamos que posicionado en un puesto delicado. Y además tendría también que ver asuntos de, como hemos comentado, de la casa 11 antes, de amistades. Puede que haya a lo mejor un periodo de soledad, ¿no? Con la casa 12, que hace que perdamos amistades o que perdamos contactos porque no estamos tan activos socialmente o nos hemos recluido en esta época, en esta temporada. Y eso también repercute a lo mejor en nuestros ingresos, ¿no? Porque a lo mejor nuestros ingresos dependían a lo mejor de según qué contactos o según qué actividad social, y al bajar esa actividad social, eso se ve repercutido, ¿no? en nuestro modo de vida o en nuestro sustento. Y también pasaría un poco como lo que hemos comentado, ¿no? Que ese sería un ascendente jupiteriano que vería a lo mejor que notaría esta contradicción o puede gestionar de una manera más incómoda a la situación de Saturno, ¿no? Porque son naturalezas muy opuestas. Además, un signo como Piscis, que es regido por Júpiter y que exalta a Venus, que son los dos benéficos, ¿no? Entonces aquí tendríamos una persona que estaría bastante opuesta o que a lo mejor entendería poco o estaría alejada de todos los significados que tiene Saturno, ¿no? En este caso. Quizás es el único que deja de vivir una situación complicada respecto de Saturno, porque Saturno sale de la casa 1, o sea, ya pasa a un espacio distinto, tal vez es menos cercano de lo que podía ser con Saturno estando en la casa 1, ahora pasando a la casa 2. Solamente me gustaría agregar que hay que tener, quizás como a modo de sugerencia, cuidado con las inversiones, cuidado con los dineros prestados tal vez a las amistades, porque eso podrían ser foco de alguna sensación de como de quizás de pérdida. Entonces hay que poner atención en ese espacio. Creo que hemos cubierto todo lo que queríamos hablar. Sí. Así que te agradezco mucho, Gonzalo, por estar nuevamente presente. Espero que a ti por invitarme. Nuevamente estemos compartiendo más de distintos temas de astrología, no solamente acerca de tránsitos, que también es algo muy interesante porque uno tiene que poner en ejercicio de alguna manera también lo que estamos aprendiendo, aunque de una manera general, que no es como la manera típica cuando uno lo hace en sesiones o algo así.
No sé si quieres comentar algunas de tus redes o a dónde encontrar algo que tú hayas hecho astrológicamente. Sí, como a nivel redes y demás, no me dedico a la astrología al nivel que tú lo haces, ¿no? Con tus cursos y demás, pero sí que es verdad que animo a la gente a que lea y adquiera la traducción que hice, ¿no? De Betius Valens, si se quiere acercar a las fuentes tradicionales, qué mejor manera que le da a un astrólogo de hace 2000 años, ¿no? Y poder ver de primera mano, sin ningún tipo de filtro o de interpretación, cómo explicaban o cómo interpretaban o cómo entendían todo esto, ¿no? Todo este gran saber. Perfecto. Y bueno, vamos a dejarlo ahí en la descripción para que puedan encontrar en Amazon. En Amazon está disponible. Y bueno, a mí me pueden encontrar en maxascom.com, mi página web. Ahí están todos mis servicios astrológicos y también los cursos, o sea, la formación en astrología. Recuerda que este día 7, el primer sábado de marzo, si no me equivoco, es el primero o el segundo, pero el 7 de marzo vamos a comenzar el nivel intermedio de la formación astrológica. Si tú ya sabes acerca de astrología y quieres profundizar en esto, puede ser una buena ocasión, así que escríbeme por Instagram o anda a mi página web y hay un apartado donde tú puedes llenar un formulario y yo te envío la información de vuelta. Y también en abril vamos a comenzar la formación desde cero, el nivel inicial, el día lunes 6 de abril. O el primer lunes de abril, si no me equivoco. Ese día vamos a comenzar la formación desde cero, así que si quieres participar también en ese grupo, lo puedes hacer a partir de esa fecha, y eso es desde cero. No necesitas tener conocimiento de astrología previo, no hay requisitos en ese sentido. O si quieres reconocer lo que es la astrología antigua, si has estudiado otro tipo de astrología y quieres conocer este tipo de astrología, también puede ser una buena ocasión. Así que, Gonzalo, bueno, Evox Kaeli lo puedes encontrar tanto en Instagram como en Spotify. Está todo allí para que sepas siempre lo que estamos subiendo a las redes. Así que ahora sí, Gonzalo, muchas gracias por estar y nos vemos pronto. Un placer. Eso espero. Hasta luego.